amigos, bienvenidos al video de hoy. En el día de hoy vamos a hablar sobre la intentona comunista en Brasil, el levantamiento comunista en Brasil en 1935. Un acontecimiento muy importante en la historia brasileña, ¿no? Una intentona comunista que la lidera el PCdoB, el Partido Comunista Brasileño, que era liderado por un ex militar. Curiosamente, el nombre de este ex militar que va a convertirse en el jefe y presidente del Partido Comunista Brasileño, secretario general, que se llamaba Luis Carlos Prestes, ¿no? Que era ex militar, que llegó a tener una destacada carrera militar en el ejército brasileño. Llegó a ser capitán del ejército brasileño, pero luego se va a retirar y se va a pasar pues al Partido Comunista Brasileño y va a convertirse en uno de sus grandes líderes, ¿no? Va a ser secretario general incluso, junto con su esposa Olga Benario, de origen alemán. Bueno, la intentona comunista de 1935 se va a dar en 3 ciudades durante casi 4 días, entre el 23 de noviembre de 1935 y el 27 de noviembre de 1935. Las ciudades que se van a ver involucradas van a ser Río de Janeiro, Natal y Recife. Van a ser los lugares donde van a estar las tropas insurrectas, porque este levantamiento fue un levantamiento militar. Fue un levantamiento militar que precisamente lo va a liderar Luis Carlos Prestes, con apoyo del Partido Comunista Brasileño, el PCdoB, y con apoyo de otros partidos comunistas de Brasil, ¿no? Principalmente la Alianza Nacional, si no me equivoco, va a apoyar también al PCdoB en el golpe, en el intento de golpe militar que se estaba aproximando de parte de los comunistas. El objetivo era derrocar al gobierno de Getúlio Vargas, que en ese momento estaba en la presidencia de Brasil. Bueno, empecemos, ¿no? Este golpe de estado va a estar liderado por el PCdoB, uno de sus líderes del levantamiento va a ser Luis Carlos Prestes y su esposa Olga Benario, de origen alemán. De ella vamos a estar hablando en un momento, tiene una historia bien interesante, bueno, el PCdoB y algunos militares que eran pues partidarios de la idea de Luis Carlos Prestes, que se van a unir a la rebelión comunista en contra de Getúlio Vargas. A ver, para ese momento, el PCdoB se funda en 1922, el Partido Comunista Brasileño se funda en 1922. Eran tiempos de muchos cambios en esa época. Recordemos que en 1917 se había dado la Revolución Rusa, que había sido liderada por Stalin, ¿no? La Unión Soviética, surge la Unión Soviética, el comunismo se ve como un nuevo modo de gobierno, ¿no? Que lo tenemos hasta en nuestros días, ¿no? Comunismo, capitalismo y todo eso. Bueno, eso surge con la Revolución Rusa de 1917, donde el zar Nicolás II es fusilado con toda su familia en Ekaterimburgo, ¿no? El fin de la dinastía Romanov. Ustedes saben que la dinastía Romanov tuvo un final bien trágico, porque la dinastía Romanov fue prácticamente aniquilada, porque fue fusilado por todos los estalinistas. Todos fueron fusilados. Todos los miembros de la familia real Romanov fueron fusilados. Incluso el hijo de Nicolás II también fue fusilado, ¿no? Los pequeños de Nicolás II fueron también fusilados. Y va a dar inicio pues a la Unión Soviética. Luego de la Revolución Rusa se da esto. Y ahí es donde surge pues con fuerza el comunismo. Al Perú también va a llegar el comunismo, por cierto, ¿no? Aquí tenemos pues el caso de Bandera Roja, el caso de... por ejemplo, aquí también va a haber lucha armada en los 60, incluso en Perú, en los años 60 van a haber las guerrillas del MIR, el Movimiento Izquierda Revolucionario y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que van a ser derrotados en 1965. Uno de sus grandes líderes fue también Luis de la Puente Uceda, ¿no? Fue uno de los líderes del MIR que muere en combate, de hecho, Luis de la Puente Uceda. Pero eso ya viene después de la Revolución Cubana. Pero de eso vamos a hablar en otro video. De las guerrillas del MIR vamos a hablar en otro video. Ahorita no voy a hablar de las guerrillas del MIR ni nada de eso. Vamos a hablar de la intentona comunista que hubo en Brasil en 1935. Para ese momento, pues ya se había dado la Revolución Rusa.
Y para ese momento el PCdoB estaba siendo liderada por el ex militar Luis Carlos Prestes. Luis Carlos Prestes, que como vuelvo y repito, había sido un militar de brillante trayectoria, ¿ya? Porque había liderado las campañas entre militares en Brasil durante 1925 y 1927. Luego se unió al Partido Comunista Brasileño y va a llegar a ser su secretario general, o sea, su presidente. Va a llegar a ser secretario general del PCdoB, Partido Comunista Brasileño. Va a cobrar mucha popularidad, de hecho, Luis Carlos Prestes. Entonces, como ex militar que él era, tenía muchos contactos dentro del ejército brasileño. Y muchos de estos contactos se van a pues unir a la rebelión que él estaba planeando, ¿no? Al golpe militar que él estaba planeando junto con el PCdoB y algunas facciones de otros partidos comunistas, dentro de Brasil, obviamente. Aunque también entra la Internacional Comunista también, ¿no? Pero lo más importante es que este levantamiento va a poner en alerta al entonces presidente de Brasil, que era Getúlio Vargas. Bueno, él no era el único líder de la revolución, del levantamiento militar que se estaba dando en ese año, en ese mes de noviembre de 1935. Otra de las líderes o lideresas va a ser su esposa, Olga Benario, que era una mujer de origen alemán que también tenía ideas comunistas, era partidaria del comunismo y había pertenecido también al PCdoB. Esta mujer tiene un final trágico. Después del intento comunista de 1935, es exiliada, se va al exilio, ¿no? Es expulsada de Brasil y va a regresar a Alemania, a su tierra natal, donde va a ser asesinada por los nazis. Va a ser asesinada por los nazis en 1943 en las cámaras de gas. Pierde la vida Olga Benario, esposa de Luis Carlos Prestes. Pero ella va a estar también dentro del intento comunista de 1935. En aquel momento el presidente de Brasil era Getúlio Vargas. Getúlio Vargas va a ser presidente de la República de Brasil en 2 ocasiones, una en forma constitucional, ¿no? Getúlio Vargas, uno de los personajes más importantes de la historia de Brasil. Algún día vamos a hacer un video exclusivo hablando de Getúlio Vargas y de todas sus obras que hizo. Pero eso lo vamos a dejar para otro video. Bueno, entonces el 23 de noviembre comenzaron las acciones dentro de las tropas insurrectas. Se levantan los movimientos militares comunistas, ¿no? Los militares comunistas se levantan en diferentes cuarteles de las ciudades de Recife, de Natal y de Río de Janeiro. Se van a ir levantando conforme van a pasar los días. A pesar de que la rebelión era pues de corte comunista, ¿no? Porque los ideólogos eran los comunistas, o sea, eran del PCdoB, eran comunistas. La rebelión no tuvo mucho apoyo, que digamos, no tuvo apoyo popular, vamos a decir, ¿ya? La rebelión de Luis Carlos Prestes no tuvo apoyo popular, por eso es que no se expandió más de Natal, de Río de Janeiro o de Recife. No se expandió más porque no llegó no llegó a los sectores populares. Por eso no cobró mucha popularidad el levantamiento. No logró expandirse. El levantamiento no logró expandirse a otras partes. Si no, tal vez hubiera sido pues más grave la situación. Solamente van a tomar 3 ciudades, que van a ser la ciudad de Río de Janeiro, la ciudad de Recife y la ciudad de Natal. Que va a ser el centro de la rebelión, porque ahí es donde se van a levantar los militares que apoyaban al intentona comunista que estaba siendo liderada por Luis Carlos Prestes, ¿no? Y su esposa Olga Benario. Bueno, entonces entre el 23 de noviembre y el 27 de noviembre de 1935 se van a dar enfrentamientos entre las tropas del ejército brasileño que apoyaba a la república, o sea, a Getúlio Vargas, y el ejército revolucionario brasileño que estaba apoyando a la intentona comunista. Van a ser días de mucha acción militar por parte de ambos bandos. Se van a intentar, pues, se va a intentar reprimir a la insurrección, a las tropas insurrectas, en 3 ciudades diferentes. Fueron días muy difíciles dentro de Brasil. Los levantamientos ya estaban cobrando vidas, ¿no? Vidas humanas, inocentes, algunas,
otras pues de los revolucionarios. Pero todo esto se va a acabar el 27 de noviembre de 1935, día en el que acaba la intentona comunista, porque el ejército brasileño logra tener éxito en las operaciones que había tenido contra los insurrectos. Al final muchos de estos insurrectos, muchos de estos revolucionarios se rinden y son sometidos a juicio. Muchos de ellos son sometidos a juicio militar. Y en el caso, por ejemplo, de Olga Benario, que hemos hablado de ella anteriormente, ella es exiliada de Brasil, se va a Alemania y va a morir en Alemania en 1943. Va a ser asesinada por los nazis en las cámaras de gas. Va a morir Olga Benario. Una mujer que era también ideóloga comunista, no tenía ideologías comunistas, al igual que su esposo, Luis Carlos Prestes. Pero el caso de Luis Carlos Prestes es más, va a tener una vida más larga dentro de la política brasileña y dentro de la izquierda brasileña también. Pero al final, pues el levantamiento va a ser reprimido, va a ser aplastado por el ejército brasileño. El ejército brasileño va a tener éxito reprimiendo a los revolucionarios. Y todos estos revolucionarios que habían participado en la intentona comunista van a ser sometidos a juicio. Muchos de ellos oficiales del ejército brasileño que apoyaban a Luis Carlos Prestes. Lo que pasa es que Luis Carlos Prestes era pues un militar con mucha trayectoria dentro del ejército de Brasil. Era un hombre muy respetado, vamos a decirlo, por toda la carrera militar que había tenido. Entonces él tenía dentro del ejército contactos. Y muchos de estos contactos, muchas de estos personas vinculadas a Luis Carlos Prestes, de alguna manera, van a apoyar su intentona comunista. Es por eso que el levantamiento de 1935, la intentona comunista de 1935, fue una intentona militar, una intentona comunista militar que fue apoyada por el PCdoB, Partido Comunista Brasileño, que había sido que estaba siendo liderado en ese momento por Luis Carlos Prestes, un ex militar, curiosamente. Y Luis Carlos Prestes va a seguir participando en la política brasileña. En 1964 va a apoyar al gobierno de João Goulart, un gobierno que se estaba tirando ya a la izquierda. Recordemos que João Goulart es derrocado ese mismo año por una junta militar liderada por el almirante Castelo Branco. João Goulart estaba ya yéndose un poco más ya para el socialismo, porque había dado leyes como por ejemplo la nacionalización de los recursos, una reforma agraria, impulsaba una reforma agraria, estaba incitando a que se dé una reforma agraria dentro de Brasil, estaba impulsando a que se nacionalicen los recursos, y entonces va a aparecer una junta militar mediante golpe de estado. En 1964 el almirante Castelo Branco va a dar un golpe de estado a João Goulart y nuevamente Luis Carlos Prestes se va a ir exiliado y esta vez va a irse a la URSS, a la Unión Soviética. Va a estar en la Unión Soviética hasta 1979, hasta la amnistía de 1979. Año en el que va a regresar Luis Carlos Prestes, va a seguir activo en el Partido Comunista Brasileño hasta el año 1990, año en el que va a fallecer a los 92 años. Muere Luis Carlos Prestes, el secretario general que había tenido el PCdoB y que había liderado la intentona comunista de 1935. La lideresa y esposa de Luis Carlos Prestes, Olga Benario, murió en 1943. Ella fue exiliada, expulsada del territorio brasileño y regresó a su natal Alemania, la Alemania nazi, que en ese momento estaba siendo liderada por Adolf Hitler, ¿no? Y en ese tiempo pues estaba dando la Segunda Guerra Mundial. Era el tiempo de persecución a los judíos, a los comunistas, y precisamente ella va a ser víctima de esta persecución porque ella va a morir en un campo de concentración, en una cámara de gas, ¿no? En una cámara de gas va a ser asesinada por los nazis Olga Benario, esposa de Luis Carlos Prestes, líder de la intentona comunista de 1935. ¿Trajo consecuencias este levantamiento dentro de Brasil? Por supuesto. Por ejemplo, Getúlio Vargas va a comenzar a tomar medidas más drásticas contra las luchas, contra los levantamientos, ¿no? Va a estar más alerta que no haya levantamientos militares dentro del ejército.
pero como vuelvo y repito, la intentona comunista de 1935 no alcanzó a expandirse más de la cuenta. Si bien es cierto, hubieron 3 días de levantamiento, al final fueron reprimidos los revolucionarios y no llegaron tan lejos. No cobraron popularidad, o sea, no llegaron a los sectores populares, porque si hubieran llegado a los sectores populares, la revolución de 1935, la intentona comunista, hubiera tal vez sido un poco más larga, ¿no? Pero al final no fue así. El golpe militar en contra de Getúlio Vargas fracasó. Y bueno, Getúlio Vargas pues va a lograr ser presidente de Brasil en 2 ocasiones. Uno de los personajes más importantes de la historia de Brasil, Getúlio Vargas. Algún día vamos a hacer un video hablando de Getúlio Vargas. Pero en esa época también vamos a decir, como dato adicional y ya para acabar el video, fueron épocas muy movidas a nivel continental. Por ejemplo, se dio por ejemplo la Guerra Civil Española de 1936 en Europa. La Guerra Civil Española de 1936. Y después en 1938 va a estallar la Segunda Guerra Mundial, que va a dar pues paso a lo que fue la alianza con la Italia fascista y la Alemania nazi. Ustedes saben que la Italia fascista de Benito Mussolini y la Alemania nazi de Adolfo Hitler hicieron un pacto para firmar una alianza. Pero al final Italia pues se retira de la guerra, piden un armisticio y se retiran de la guerra. En 1943 pasa esto y al final pues Hitler se queda solo en la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos pues la bomba de Hiroshima-Nagasaki, tenemos también el ataque a Pearl Harbor, en fin, ¿no? Son temas muy interesantes que tal vez en próximos videos toquemos, ahora no. Pero aquí está, muchachos, la intentona comunista de Brasil de 1935. Una intentona que duró pues un levantamiento militar que duró prácticamente 3 días, ¿no? Pero que al final pudo ser derrotada y reprimida por el ejército brasileño. Y la intentona comunista en Brasil fue un completo fracaso. El ejército brasileño tuvo un éxito militar contra los revolucionarios, logró reprimir la insurrección comunista de parte de militares que apoyaban la intentona comunista, y al final no se pudo pues implantar el régimen comunista en Brasil. Hubo un intento con João Goulart en 1964, se estaba ya yendo para el socialismo, pero al final pues también un golpe de estado de Castelo Branco va a instaurar pues una dictadura en Brasil que va a durar hasta la década de los 80. Bueno, muchachos, hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse si el video les ha gustado, les ha resultado informativo. Nos vemos en un próximo video. Chao, cuídense, hasta la próxima.